Que la gracia de Dios siempre los inunde a cada uno de ustedes, oyentes de nuestros programas. Estás en este momento escuchando uno de los audios que nuestra comunidad Shekinah de la Misericordia realiza los días miércoles en horas de la noche, cuando nos reunimos en la Asamblea Internacional. Somos una comunidad católica que buscamos la restauración de nuestras vidas, nuestra vida familiar en especial, bajo un principio fundamental: que nosotros somos hijos de Dios y que queremos vivir bajo ese principio, buscando siempre la cobertura del Señor. Por eso se llama Shekinah, porque Shekinah es presencia viva de Dios, lo mismo que es la gracia, y queremos buscar la santidad bajo dos principios inspiradores: uno, tener a Dios en nuestra mente y en nuestro corazón permanentemente, y dos, saber que todo pasa para bien. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, un fraterno saludo de paz y bien a todos ustedes. En este momento venimos a presentarles un programa maravilloso desde nuestra bella Bogotá, un poquito fría, pero tenemos un programa muy bello porque tiene que ver con respecto a todo lo que son nuestras actitudes, de por qué nosotros a veces no perseveramos, qué es lo que hace que nosotros fácilmente decaigamos en las... cuando por ejemplo vamos a un encuentro espiritual, cuando vamos a un retiro espiritual, ¿qué sucede? Y por qué nosotros volvemos como a lo mismo, ¿sí? Volvemos a lo mismo, vuelve la mula al trigo. Entonces es un tema muy precioso porque vamos a tener que ver un poco sobre lo que hay en nuestro interior. Pero vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo para que sea el Espíritu Santo el que nos oriente, nos guíe, nos llene de su sabiduría y podamos cada vez más estar sumergidos en su presencia, para que no sea de conocimiento humano, sino sea desde lo espiritual. Empezamos invocando a la Santísima Trinidad por la señal de la Santa Cruz. De nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén, amén, amén y amén. Padre Santo del cielo, yo te doy gracias por este momento que tú nos das. Siempre te doy gracias cada vez que empiezo mi oración, porque todos los días son una bella oportunidad de siempre crecer en tu amor. Y hoy yo vengo dispuesto a entregarte mi mente, mi cuerpo, mi espíritu, mi alma, para que tú me hables a mi corazón, porque quiero escuchar tu mensaje. Quiero escuchar tu palabra, que tú me hables a mi corazón, porque te necesito. Necesito de tu amor, necesito de tu enseñanza, que cada día sea ese digno hijo tuyo. Gracias, Padre Santo, por tanto amor y tanta misericordia que tiene para con nosotros. Amén, amén, amén y amén. Bueno, muy bien. Me hicieron una pregunta muy interesante con respecto a por qué generalmente nosotros, cada vez que hacemos un encuentro, un retiro, incluso nosotros en nuestra comunidad Shekinah de la Misericordia, siempre promocionamos lo que son esas maravillosos seminarios de restauración familiar y de crecimiento personal, y terminamos el seminario y pasa, se nos olvida y fácilmente volvemos a lo mismo. Vuelve la mula al trigo, como decía al principio. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué se dan esas circunstancias? O sea, nos sentimos muy contentos después de haber hecho un encuentro, después de haber estado, por ejemplo, participando en un retiro espiritual o en la parroquia o en nuestras comunidades, y se nos va. Como cuando vamos al cine, ¿no es cierto? Como cuando vamos al cine, vemos una película muy hermosa y nos hace hasta llorar. Y le preguntan cuando salimos del teatro, ¿cómo te pareció la película? Espectacular, muy bella. ¿Qué te gustó? Entonces uno da de pronto algunos detalles y después uno dice, vamos a comer alguna cosa que tenemos hambre. Y uno come algo y ¡pap!, se le olvidó la película. La recordará por ahí a los 2 días, 3 días algún recuerdo, pero ya posteriormente la cotidianidad hace que esa película se pierda y no se le da tanta importancia, porque perdemos nuestro enfoque, perdemos el horizonte a lo que tenemos en nuestro corazón. ¿Pero por qué lo perdemos? Porque nosotros no estamos siendo perseverantes en lo que nosotros hacemos frente a la parte espiritual. Entonces no estamos en una búsqueda frecuente de la parte espiritual.
porque no tenemos hábitos espirituales que nos ayuden a estar como en esa sintonía con lo que es la parte espiritual. Ya es lo que quiero compartir con ustedes. Entonces, quiero hacerles un esquema que me llamó mucho la atención y tiene que ver pues básicamente con esa actitud que nosotros tenemos. Entonces, aquí tengo mi marcadorcito. No. Tengo ya mi hoja, entonces para poderles ilustrar lo que se da. ¿Qué cosa? Bueno, muy bien. Entonces, es lo siguiente. Observen. Es muy sencillo. Se hace una media luna, para las personas que de pronto no están viendo el video, pero se hace una media luna en media hoja, y la parte de abajo hay una línea, y debajo de la línea, encima de la línea, que es la vida, ¿sí? La vida, bueno, tiene que ser recta, ¿no? Pero se ve que Está recto. está recta. Se hace una línea en la parte de abajo, recta, ya, recta, ¿sí? Ya, que quede recta, así, recta. Y encima se hace una campana. Haz de cuenta como si fuera esas que le colocan a los panes, que le colocan, y entonces, así, una campanita, como un sombrero, idénticamente igual a un sombrero o un túnel. Y en el centro una línea que representa la media, perpendicular. En todo el centro del sombrero una línea perpendicular. Esa se llama la campana de Gauss. Campana de Gauss. En estadística implica de que los porcentajes empiezan en cero, va aumentando y después vuelve a cero. Se llama campana de Gauss. Incluso hasta en las emociones. Incluso cuando uno está haciendo dinámicas, por ejemplo lúdicas, que uno hace recreación, generalmente uno siempre llega, cuando hace recreación, y una de las estrategias es que uno debe empezar la actividad y cuando está en lo máximo, en ese máximo uno tiene que parar la actividad y luego continuar con otra actividad o suspenderla para que la gente quede como expectante o quede con el gusto de querer permanecer. Eso en donde lo vemos a nivel histórico en las 1001 noches. Cuéntanos de las 1001 noches que pasaba con Sherezada y con el rey. ¿Sherezada era el rey? ¿Te acuerdas que tú lo leíste? Entonces estaba el rey que era Barbarroja. ¿Sí era Barbarroja? No. ¿No? No, o sea, era un rey que se había casado y desafortunadamente se dio cuenta de la infidelidad de su esposa. Entonces, a raíz de eso, entonces él empezó a pedir a todas las doncellas, se casaba con ella y en una noche y al otro día la mandaba a degollar. Entonces, Sherezada pues era de las últimas que quedaba. Y entonces encuentra la estrategia de que la única forma de mantenerse con vida era, ella empezaba a contar una historia bastante interesante y cuando estaba en lo más emocionante de la historia, ella cortaba la historia y decía que si quería saber el final de la historia, pues sería para el otro día. Y entonces al otro día ella terminaba la historia y iniciaba otra y también la dejaba en la parte más interesante y de esa manera ella logra conservar la vida cerca de un año y por esa situación y la inteligencia de ella el rey le perdona la vida. Entonces, ¿qué sucede? Esa estrategia que ella empleaba era una estrategia para mantener expectante al rey, incluso le contaba parte de la otra historia. Y para que el rey estuviera motivado y así se salvó, porque contaba historias y las cortaba. Entonces la gente es la campana de Gauss. Empieza y en el máximo se detiene. Eso se emplea para muchas cosas. Incluso yo compartí con un amigo, él me invitó a predicar en la cárcel. Él hace parte pues él es cristiano. Y este amigo me decía, vamos Rafa, yo quiero que tú me acompañes a predicar. Y me llamó mucho la atención su forma de predicación porque él predica de una manera muy bonita, tiene un carisma para predicar tremendo. Y entonces él empezaba la predicación, pero con un entusiasmo, con una fuerza, porque la desesperanza que hay en la cárcel es muy alta, o sea, la soledad que se experimenta,
Incluso nosotros cuando íbamos a cárceles, uno se da cuenta que cuando uno llega la gente está muy expectante. Incluso en la cárcel nos decían, ¿ya tienes deseos de irte? Y decían, ¿y por qué lo sabes? Dice, porque todo el que llega siempre a las 2 horas se quiere ir. Porque se sienten, pero para nosotros quisiera que ustedes se quedaran, porque nos sentimos muy solos. Y me di cuenta que cuando nosotros nos íbamos, ellos volteaban la cara y no se querían ver cuando nos despedíamos, sino que se iban, porque es tanto el sentimiento de quedar allí encerrados y saber que de pronto uno dentro de 8 días tal vez se volvía a ver, pero era el hecho de quedarse en 8 días posiblemente sin visita o mucho más de pronto. Entonces mi amigo hacía algo muy bonito. Él predicaba con mucha fuerza, la campana de Gauss. Él terminaba la historia, pero lo más curioso es que él empezaba la nueva predicación con mucha más fuerza con la que predicó y decía, esta charla se las tengo para dentro de 8 días. O sea que les generaba una expectativa muy bonita. ¿Qué sucede en la vida espiritual y por qué nosotros no perseveramos o por qué fácilmente caemos dentro de una rutina y no somos constantes? Mi esposa, bien hace poco, terminó un encuentro precioso de parejas, un retiro que se hizo a nivel virtual de parejas, de mujeres, y fue un encuentro muy lindo. Y uno se da cuenta que empieza a decaer la fuerza con la que ellos recibieron. Los testimonios maravillosos, la gente, las mujeres muy contentas, que ojalá se repitiera, que recibieron demasiado, pero uno se va dando cuenta con el tiempo y se van enfriando y vuelven otra vez a lo mismo. Todo lo que se entregó se perdió. Incluso también en la comunidad nuestra se hizo un encuentro maravilloso de familias y tuvo un efecto muy hermoso en las familias. Pero nuevamente vuelve lo mismo, se pierde, solamente se tiene un bello recuerdo, oh, qué hermoso ese encuentro, muy bonito, ojalá se repita, los temas que se trataron, pero a uno se olvida. ¿Y qué sucede? Lo voy a explicar ahora sí con la campana de Gauss. Esta primera parte, haz de cuenta que tú vas a un retiro. Y en el retiro, entonces empiezas tú paulatinamente a recibir y recibes muchísimo, recibes mucho en ese encuentro, ¿no es cierto? Pero cuando llevas al máximo del encuentro, cuando ya tú dices, bueno, ya nos vamos a ir, entonces tú quedas, oh, la presencia del Espíritu Santo en mi vida, o sea, estás en el máximo, sientes que flotas, que levitas. Por ejemplo, nosotros les recomendamos que hagan un seminario de vida en el Espíritu, que lo tenemos ahí en YouTube, con el nombre Rafael Aníbal Cortés, o lo encuentras también como Misioneros Católicos del Perdón y la Reconciliación, y tú lo haces. Ese retiro de 9 días, lo puedes hacer un poquito más larguito, te va a ser espectacular, te lo garantizo, pero depende de ti. Entonces terminas el encuentro, termina la novena, que es maravillosa por todos los testimonios que hemos escuchado, pero entonces llegas al máximo. ¿Y qué sucede? Ya depende de ti. O dejas que el tiempo pase y va decayendo y vuelves a la línea natural, al cero inicial, vuelves a lo mismo. Pero para que no vuelvas a lo mismo, entonces tú tienes que crear otra línea en la parte superior de esa campana, y esa línea constante se llaman empezar tú a asumir una actitud diferente con respecto a lo que tú recibiste inicialmente. O sea que tú llegas al máximo en la parte de arriba de la campana. Acuerda que es como donde uno coloca como los panes, ¿no? Como una ¿cómo le llama panera. Eso? Una panera o donde coloca las torticas o esas cosas. Entonces en la parte de arriba, cuando tú terminas un encuentro, cuando tú terminas un retiro, necesariamente tienes que ponerte automáticamente un plan de acción y tienes que colocarte unas metas específicas a corto, mediano y largo plazo para que lo que tú recibiste no se disipe con el tiempo, porque el tiempo otra vez te va a volver a lo natural, a lo mismo de siempre, sino que se mantenga en la línea cuando tú recibes. Pero para eso tú tienes que crear hábitos espirituales fuertes. Entonces tuviste un encuentro con el Espíritu Santo que, a propósito, en ese seminario de vida en el Espíritu, casualmente, en el retiro de mujeres, casualmente, al otro día, una hermanita que hizo el retiro nos pasó una predicación del sacerdote de ese mismo día, preciso para el seminario, y lo dejamos al final, que si tú lo quieres hacer,
nos convocas, nos dices, nos llamas y con todo gusto lo tenemos grabado y editado para que tú lo puedas hacer, mujer de Dios. Y al final el sacerdote dijo, tú puedes ir a un retiro. Pero ¿qué sacas con tú vas a ir a un retiro si tú no vas a fortalecerte y no lo vas a mantener en el tiempo? Te nutres, pero ¿qué sucede? Lo mismo pasa, igual que cuando se hace una dieta, ¿no? Idénticamente igual. ¿Qué pasa, Moniquita, cuando tú has hecho unas dietas espectaculares? Que fácilmente se hace la dieta, dice, uy, ¿cómo me sirvió? Bajó tantos kilos de peso, o gramos, o miligramos de peso. Y al otro día, ¿qué sucede? No, pues bueno, está bien. Se come más de lo que Se come más de lo que es y vuelve automáticamente, ¡bum!, la caída a cero y se mantiene lo mismo. Pero ¿por qué no cambio? Dios no me escucha, esos retiros no me sirvieron, yo necesito un retiro mucho más fuerte. Vuelve la mula al trigo. Tengo que ir a que me hagan más liberaciones. Sí, claro, es que no, la liberación que recibí allí fue muy poquita, es que necesito más esos predicadores como que no explican mucho las cosas, o sea, como que sí, como que no, y es porque realmente tú te llenas solamente de emociones y vives por emociones. No te determinas. No te determinas. Y esa línea, la superior, como les compartí en esa campanita, en la parte superior, ¿qué implica? Que tú ya te pones unas tareas específicas para lograrlo. Y por eso al finalizar del retiro se dieron unas estrategias para que las empezaras a aplicar. La idea es que tú debías haberlas puesto en práctica, ¿no? Generalmente siempre que nos invitan a conferencias, al final de la conferencia generalmente damos estrategias. El problema es que la gente no los aplica. O sea, lo ven como una estrategia, tan bonitas estrategias. No, pues tan chévere, ¿no? Tan lindas, pero no se aplican. Como por ejemplo hacer el Rosario de la Paz. ¿Sí? Eso lo hemos explicado siempre, cada vez que vamos a los retiros y las convivencias que hacemos, sugerimos. Lee la palabra, orar, pero no es lo cotidiano, sino que como tú estás llena del Espíritu, otra vez volvemos a la campana, pero es que la tengo siempre aquí, el que está viendo el video, la tenemos aquí. Estás en la campana, empezaste de una manera impresionante, te sientes eufórica, te sientes que pletórica, llena de esa, mejor dicho, como si fuera un cohete de esos que salen a la luna, 3 cohetes, te sientes, mejor dicho, super mega play, te sientes non plus ultra, bueno, no encuentro otra palabra, mejor dicho, te sientes espectacular. ¿Y qué sucede? Si no te colocas hábitos espirituales, si no tomas decisiones claras con base en lo que tú recibiste, vuelve la mula al trigo y vas a seguir en la depresión, en la angustia, en el desespero, en es que Dios no me escucha, es que mi esposo no cambia, mis hijos siguen iguales, el presidente, el no sé qué, el nuevo orden mundial, la pandemia. O sea, vas a buscar excusas por donde sea. Pero para eso es importante el mantenerte con una actitud de decir, yo recibí y quiero cambiar. Porque entonces, ¿qué sucede? Igual, Moni, como los 10 leprosos, idénticamente igual que los 10 leprosos. 9 recibieron el milagro y ¿qué? Y se fueron otra vez a comer comida de cerdos porque se sentían bien. Ya, me quitaron la lepra, pues sigo en mi mundo. Solamente uno nomás. ¿Se imaginan cómo es la proporción? 10-1. Uno fue el único que se devolvió y dijo, Señor, yo quiero seguirte. Entonces mi Señor le dije, pues ve y sígueme atendiendo a tu mamá que está sola. Entonces dijo, pero aún así te quiero seguir, ¿sí? Pero ya se fue con una actitud diferente. Es eso. Él tomó una decisión de cambiar su vida y empezó a asumir lo que recibió. Igual que esta charla, Moni, ¿no? Esta charla te está como abriendo los ojos. Dice, de verdad, yo ¿cuántos retiros no he ido? A ver, ¿a cuántos retiros? Haz la cuenta. Tú que estás allá escuchándome. ¿Cuántos retiros has hecho? ¿Cuántos? ¿Nunca has hecho unos? Tal vez esta es la primera charla, pues bendito sea el Señor. Pero te aseguro que has hecho muchos retiros. Has estado en muchos encuentros. Has hecho rosarios, mi hermano. ¿Y qué? ¿Te han servido? Vuelves a caer como en esa campana de Gauss y no te mantienes. ¿Qué vas a decir? ¿Sabes qué es lo que más tenaz allí? Es porque las personas van a retiros, a encuentros, a conferencias, a lo que sea. Van, pero con una como es como de curiosidad, no con una postura de cambio. Ese es el mayor problema. O sea, voy es para ver qué me dicen, y si me dan una sanidad en este momentito, y entonces en ese momentico emocionalmente pues lo recibes, ¿sí?
pero como no tienen actitud de cambio, que es diferente, ya simplemente vengo a que me den una píldora, me quiten el dolor y pare de contar, pero resulta que ese dolor no saldrá así nomás, sino que si no se establecen cambios. Hay que establecer cambios en nuestra vida para que realmente sean efectivas. Cualquier tipo de conferencia, cualquier tipo, así vaya simplemente a la iglesia. Si tú vas a la iglesia y escuchas al sacerdote hacer precisamente la prédica, te vas a dar cuenta en el sermón de que está dando elementos importantes que debemos cambiar. Por eso es que dice la palabra que no debemos ser solo oidores, sino hacedores. ¿Y qué significa ser hacedor? Precisamente, ser hacedor es que lo que yo voy a recibir, voy a empezarlo a aplicar y voy a tener decisión de aplicarlo. Porque si solamente es por el momentico que me den el agua aromática, el té, la infusión, para que se me pase el dolor de estómago y ya. Pero resulta que no miraste qué era realmente lo que te estaba pasando adentro. Entonces, por eso es que no se mantienen las cosas, por eso se vuelve atrás. Y lo peor, la palabra dice que si tú vas y sanas tu corazón, ese espíritu que habitaba en ti se va, ¿cierto? Se va y entonces tú te sientes tranquilo, libre. Pero si tú no te fortaleces y no mantienes limpiando tu casa, ¿qué es lo que va a suceder? Ese espíritu que salió de ti va a ir a buscar a ver en qué casa puede habitar. Y como no encuentra ninguna desocupada, entonces él dice, volveré a mi casa. Y se va y se consigue a 7 espíritus más fuertes, en pocas palabras, 7 demonios más fuertes. O sea que no sería él, sino 7 más, o sea, sumarían 8. Y esos 8 vuelven a tu casa, que van a encontrar barrida, pero que como no tienes el hábito de orar, como no tienes el hábito de estudiar la palabra, de mantenerte sanando, de mantenerte alejándote de cosas que todos los días, o sea, por costumbre, tenemos la costumbre de pensar mal, tenemos la costumbre de hablar mal, tenemos la costumbre de decir mentiras, de pronto tenemos la costumbre de contestar feo, etcétera. Si nosotros no quitamos las costumbres, viene ese espíritu con esos 7 amigazos y van a tomar otra vez control de ti. Y como dice la palabra, y el postrer momento, lo que viene después será mucho peor que lo que primero pasó. Entonces, por eso es que es importante que si yo voy a un retiro, realmente mi postura sea de cambio, no de, solo por el momentico para ver cómo me siento. No, allí yo estoy recibiendo mucha información que me va a llevar a cambiar, a dejar estas actitudes, a dejar unos comportamientos, a dejar unas costumbres y a asumir unos nuevos hábitos en el plano espiritual para que así mi vida sea muy diferente. Entonces necesitamos realmente que nosotros seamos conscientes de que una charla no es una charla, es la posibilidad del cambio de tu vida, la posibilidad del cambio de tu vida, y no debes tomarla a la ligera, porque a veces se toma a la ligera, ¿o no, Rafa? Entonces mira lo que sucede. Esta es la normalidad, lo que hablaba de la campana. Sigamos con la campanita, que me parece un ejemplo súper espectacular, la campana de Gauss. Eso se utiliza para estadística. Haz de cuenta que es cuando se dispara una bala, la bala tiene un arco, ¿sí? Necesariamente va a caer. Empieza con la misma fuerza que empieza, con la misma fuerza cae. Llega a un punto muerto. Es idénticamente igual. Entonces, yo quiero que observe lo siguiente. Cuando tú empiezas un retiro espiritual, cuando tú empiezas un proceso de conversión, esa primera parte es vida. ¿Sí? Vida. Vida. Pero cuando tú llegas al máximo, en ese momento, si tú te mantienes, ¿qué vas a encontrar? Vas a encontrar, ¿qué cosas podrías encontrar? Vas a encontrar fe. ¿Qué vas a encontrar? Esperanza. ¿Qué más vas a encontrar? Vas a encontrar un cambio de vida. Un cambio de vida. ¿Sí? Cuando te mantienes, cuando no bajas y no caes. Porque si tú empiezas con ese entusiasmo después de haber recibido una charla como esta, por ejemplo,
Tú dices, uy, realmente sí me he dado cuenta que he estado en muchos retiros espirituales, he recibido la orientación de muchos sacerdotes, de muchas personas creyentes, he recibido atención He hecho muchos psicoterapéutica, rosarios todos los muchos días, rosarios, he he ido hecho al muchas, Santísimo. muchas cosas. Pero si tú recibes, inclusive has escuchado la voz de Dios, has visto en sueños y hasta en presencial a mi Madre María, que eso es algo excepcional, y la recibes, inclusive de eso yo me estoy volviendo loco, loca. Yo sentí como mi hija que sintió la presencia de mi Madre María y real la sintió. Una cosa excepcional. Entonces se queda con eso y fácilmente puede caer. O sea que si tú no te mantienes con hábitos espirituales fuertes, si no te haces propósitos fuertes, De cambio. si tú no realmente no tomas decisiones de cambio, pues ¿qué vas a encontrar? Si en este lado está la vida, por el otro lado ¿qué está? Fue la muerte. Y vas a llegar a un punto peor con el que iniciaste. Peor. Porque va a haber decepción, va a haber desesperanza, frustración, va a haber angustia, derrota. O sea que allí va a estar el plano de los fracasados. Va a haber el término de los mediocres en este lado. Aquí, fracasados y mediocres al otro lado. Te vuelves simplemente un religioso más. No, nada te sirve, como que nada te llena, como que la vida no tiene sabor, como que ya no hay nada en ti. ¿Por qué? Porque no mantuviste un cambio de actitud. Ese cambio de actitud, si tú lo quieres, empieza a darse con la ayuda del Espíritu Santo. Empieza a darse incluso, mi papá Dios nos da tantos regalos, tantas cosas tan lindas. Mi Madre María, el hecho de tener tu alma, el hecho de tener tu espíritu como tal, el Espíritu Santo que llega a tu cuerpo y te infunde, porque tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Pero tienes que ser radical. Señor, hazme un radical, como el águila volar. Yo quiero revolotear. Señor, hazme un radical. Tan. ¿No has escuchado la canción? Sí. Bellísima. Tenemos que ser radicales. Si no lo eres, vas a estar en las mismas cosas de siempre. Mi esposa no me quiere, yo no amo a mi esposa, mis hijos no me quieren, yo tengo que imponer mi criterio, yo tengo que tratar de manifestar mi autoridad, que se convierte en autoritarismo, tengo que gritar, tengo que golpear, mejor me consigo otra mujer porque la que está en mi casa no me sirve ya para nada. Nos llenamos de una cantidad de argumentos porque lo que recibiste lo has estado perdiendo, hermano. Hermanita mía, lo has estado perdiendo, has estado decayendo y fácilmente entras en la zona del mal que te adormece, porque te hace llegar a una zona de confort donde dices, ya recibí, ya soy, mejor dicho, el santo, los santos, estoy que levito. Y esas cosas no te coman las flores porque te vas a indigestar. Entonces, ten mucha prudencia en ese aspecto, ¿no te parece, Moni? Sí, así es. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que ser conscientes de verdad de cuánto tiempo hemos desperdiciado, ¿no? O sea, ¿por qué desperdiciado? Porque ¿cuántas veces has iniciado? ¿Y cuántas veces dejas las cosas a medias? ¿Quieres cambios? ¿Quieres que tu familia sea diferente? ¿Pero qué significa? Que tienes que tomar decisiones. No es ir a una charla por ir a una charla, no. Quiero que mis cosas funcionen, pues tengo que ir con la postura de quiero cambiar. Si no vas así, realmente estás perdiendo tu tiempo en muchas cosas. Entonces es muy importante que a donde tú vayas, ¿sí? Si viene de Dios es porque el Señor te está ayudando. Tengamos presente eso, el Señor te está ayudando. Y como el Señor te está ayudando a cambiar, pues la idea es que tú tomes la decisión y lo hagas. No que te dé los consejos que te dé. Es como, o sea, de pronto tú quieres ayudar a tu hijo a que cambie y tú le dices y tu hijo, sí, y sigue las mismas. Y tú le vuelves y le dices, sí, mami, no hay problema. Y sigues diciéndole y tu hijo antes de mal en peor. Es la misma situación. Entonces, si tú quieres de verdad dar testimonio para que también tu familia cambie, empieza por ti. Empieza por aceptar el consejo la orientación que Dios te da a través de las personas que manda a tu vida,
para que de verdad cambies. Tú cambias y te aseguro que tu familia va a empezar también a seguirte y a querer cambiar, pero eres tú la que tiene que dar el ejemplo, o eres tú el sacerdote de la casa, el hombre. De resto, no se va a lograr. De resto vas a tener dificultad, de resto vas a seguir en la misma rutina, de resto nada te va a llenar. Y una cosa importantísima, súper importante, si tú vas simplemente porque te sane y porque te solucione una situación, Dios, estás perdiendo también tu oportunidad. Porque si solamente estás pidiendo eso, quiere decir que tus expectativas de que alguien llene tu corazón son las personas. Y te aseguro que por ahí no es el camino. Si tú estás con tu esposo para que él te llene tu corazón, estás perdiendo tu tiempo. Si tú estás con tus hijos para que ellos te llenen tu corazón, pierdes tu tiempo. No, que tú te vas a quedar es con tu mamá y con tu papá porque definitivamente en el mundo no se puede. Estás perdiendo tu tiempo. O sea, no esperes que las personas te llenen. Si ni siquiera tú estás llena, ¿cómo quieres dar a los demás que ellos también, me supongo que pensarán que tú los vas a llenar? Si tú consigues una relación por eso, mejor no lo hagas. O sea, mientras que yo tuve la expectativa de que mi esposo me iba a llenar, lo único que se siente es uno más vacío. Porque además de eso es cuando la persona se siente como más, con mayor como deseo de salir corriendo, y por eso es que se buscan otras personas. Entonces la situación es, si tú quieres de verdad que tu vida sea diferente y que seas lleno, busca a Dios, búscalo a Él. Solo Él puede llenarte, nadie más te va a llenar. O sea, ni tu esposo, por más encantador hombre que sea, por más encantador hombre que sea. O sea, no pienses, así sea el hombre más espiritual de este mundo. Si tienes las expectativas puestas en él, vas a salir defraudada. Entonces, porque no somos las personas quienes llenamos a las personas, es Dios quien nos llena a nosotros. Y ahí es donde tenemos que tener nuestra confianza. Pero te voy a contar algo bonito. Entonces, decimos que Dios ya, pues sí, ya ha ido tantos retiros y no me han servido de nada. Pues tienes la oportunidad de, lo precioso, de subir. Porque mi papá Dios es Dios de los imposibles. Solamente que tú reconozcas que realmente fallaste, que tú has ido a muchos sitios, que has escuchado muchas cosas, que no te han servido de nada, sí te han servido. Porque eso está porque el Señor dice bien que la palabra no llega vacía. La palabra llega. Entonces, si tú crees que caíste, pues toma una decisión de volver a decir, yo quiero rescatar todo lo que el Señor me ha dado. Por ejemplo, ahora que me he puesto a pensar, la universidad, yo siempre he dicho, es que la universidad no me dio nada. El título. Pero cuando me pongo a revisar, Mónica tiene una cantidad de cajas llenas de una cantidad de cosas de la universidad. No, ya he desocupado muchas. Algunas. Pero es curioso que allí hay cosas que son muy valiosas, sino que uno no se pone a revisar. Por eso es tan importante cuando nosotros les decimos a las personas que cuando hacen nuestros seminarios, que son de mucho crecimiento, les decimos lleven su cuaderno. Lleven su cuaderno. Y cuando tú te sientas que está la vida, mejor dicho, patas arriba, que no sales adelante, que tienes tantas situaciones, entonces revisa tu cuaderno y te darás cuenta que Dios te ha hablado de muchas maneras lindas, que tú has perdido cosas hermosas, te vas a volver a encontrar con esa esencia de Dios. Hay un video que a mí me fascina, Moni, no sé si tú lo has visto, un video de una pareja que el esposo dice, ya estoy cansado, ya no quiero seguir contigo, me quiero separar. Entonces la esposa pues cree en el matrimonio y le dice, bueno, está bien, si quieres irte, te doy la libertad para que seas feliz, aunque no sea a mi lado, aunque no sea a mi lado, quiero que seas feliz, ¿sí? Y entonces esta mujer le dice, pero vamos a hacer lo siguiente, permíteme una vez a la semana encontrarme contigo, solamente una vez a la semana, hasta que lleguemos el día en que tengas que ir a firmar los papeles de separación y de divorcio. Y entonces el hombre dijo, solamente una hora, solamente. Entonces el tipo dijo, pues bueno, está bien, en últimas, ¿qué pierdo? Porque él tenía la mirada puesta en otra persona. Y la mujer entonces a los 8 días están sentados, sí, en una cafetería, y
una hora hablando de cosas del mundo, normal, natural. No van a hablar de nada porque eso quedaron que no iban a hablar de nada de cosas, sino simplemente dialogar. Y la señora, mi ex, le dice, ¿tú sabes este sitio donde estamos? Dijo, no. Dijo, aquí fue donde nos encontramos por primera vez. Y no le dijo más. Y se despidió y se fue. A los 8 días después, lo fue llevando en cada momento, desde el principio que se fueron conociendo, a momentos donde fueron tan significativos sus vidas, ¿sí? Al último, y al final, el día ya de la última charla antes de ir a firmar los documentos, el último encuentro, le dice, ahora sí ya esta es la última, ya no te voy a seguir incomodando, entonces ya te puedes ir, ya solamente te llamé para decirte que ya es hora de que te despidas, le dijo la esposa. Y el esposo se quedó mirándola, a la ex se quedó mirándola y le dijo, pero yo quiero que me digas a dónde me trajiste porque siempre me traes cosas raras. Dijo, aquí fue donde me propusiste matrimonio. Y se fue. Y el hombre cae en cuenta del gran amor que le tiene a su esposa, a su no ex, sino a su esposa, porque empezó a recapitular todo lo que había vivenciado. Es idénticamente con mi papá Dios. Mi papá Dios te ha amado desde el mismo momento de tu concepción, ha estado tan pendiente de ti porque eso dice mi Jesús. Yo te he amado desde el vientre, desde la propia creación tuya te he engendrado, y Jesús mismo lo dice. Y entonces Él sabe todo lo que ha pasado tú. Si tú te empiezas a revisar desde antes, te has dado cuenta que ha habido un vínculo de amor tan lindo con mi Padre Dios hermosísimo. Entonces, cuando tú sientas que has caído, que tantos encuentros, que tanto que tú has leído la palabra, que tanto que oras, que tantas cosas, entonces encontraste y recuerda ese momento tan espectacular que tú experimentaste. Cuando sentiste la voz de Dios, cuando sentiste que algo había pasado en ti, cuando una palabra te hizo llorar, cuando lloraste y no sabías por qué llorabas. Esos momentos tan lindos que ahora lo estás recordando porque sé que lo estás recordando en este momento. Ese momento el Señor te está diciendo, yo soy esa esposa linda, yo soy ese esposo hermoso para ti, sino que tú te quieres separar de mí. Solamente toma la decisión y vuelve a mi encuentro. Vuelve a lo que yo te di y yo te haré otra vez experimentar esa paz y ese amor mío que el mundo no lo da. Eso es lo que está esperando el Señor, que tú tomes la decisión de volver a su encuentro, de volver a lo que Él te ha regalado, a lo que Él te ha dado, porque esta campana de Gauss nos está simbolizando y mostrando, nos está reflejando que tú siempre tuviste un crecimiento de una u otra forma espiritual, que tú buscaste la presencia de Dios, pero que necesariamente caíste por muchas cosas del mundo, porque esta muerte es lo que te ofrece el mundo, por buscar comodidades humanas, por buscar un dinero humano, por buscar una felicidad humana, que eso no existe. La verdadera felicidad, la verdadera paz solamente la proporciona Dios. ¿Qué tal esa explicación, Mónica? ¿Qué te pareció? Súper, porque eso es algo que yo creo que todos incurrimos en ese error, o sea, en algún momento de nuestra vida. Y es necesario ser conscientes de que ya es tiempo de que tenemos que cambiar. Estamos en tiempos duros, estamos en tiempos difíciles y si nosotros no cambiamos, los que van a salir perjudicados son nuestros hijos. Y uno dice, es que yo quiero tanto a mi hijo que yo daría mi vida por mi hijo. Y cuando llama la vida a generar un cambio, no lo queremos hacer. Entonces uno dice, ¿realmente darías la vida por tu hijo? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que ser conscientes, porque nuestros jóvenes sí se están destruyendo, nuestras familias se están destruyendo, y lo único que Dios quiere es que uno sea el valiente en la familia para querer cambiar. No esperes que tu esposo cambie. Ay, no, es que hasta que él no me pida perdón. No, o sea, si tú quieres, tú eres la liberada, no él. O sea, tú das el perdón y tú te quitas la carga. Él ya asume su culpabilidad, su conciencia, su responsabilidad delante del Señor. Pero tú ya estás libre de esa situación. Entonces, por eso es que necesitamos ser conscientes de que hay que tomar decisiones, hay que de verdad practicar cosas que nos han enseñado, volver a retomar situaciones que nos han dicho. ¿Para qué? Para que de verdad nuestra vida sea diferente. ¿Estás cansada de verdad de vivir como vives?
busca a Dios. Es la única solución. O sea, nosotros somos, o sea, hablo por mí, soy psicóloga titulada, sé que he hecho mucho trabajo, sé que he hecho una cosa, la otra, pero lo único en donde yo pude encontrar paz fue en Dios. No hubo en ninguna otra parte. Y que las teorías, que el yoga, que el reverting, que las pirámides, que los imanes, que etcétera, nada. Lo único que da la paz es Dios. Es saber escuchar la palabra de Dios y dejarnos moldear por Dios. Y Él nos muestra, no solamente nos da paz, sino que nos muestra el camino para que no volvamos a sufrir ese tormento. De ti depende, nadie más, Rafa. Y esto también sucede en los grupos espirituales. En nuestras comunidades sucede lo mismo. Empezamos con un entusiasmo y una energía y empezamos a crecer y paulatinamente llegamos a un tope. No, eso fue espectacular, y poco a poco nos acomodamos, ¿sí? Ya no le damos importancia a las cosas y decaemos. ¿Por qué? Porque no tenemos esa esencia de Dios. Porque mi papá Dios es un caballero. Él no te exige. Él exige la pureza, la perfección, pero Él es un caballero que solamente te seduce, te motiva para que tú seas el que tome la decisión de estar en lo bueno o seguir en lo malo. Entonces, dejemos de caernos en esas actitudes que son netamente religiosas y no queremos crecer en lo espiritual, porque Dios es el que nos hace nueva criatura. Él es el que nos lleva a estar en esa dimensión preciosa espiritual, Moni. Y mire que eso de la nueva criatura sí que es fundamental, Rafa. Es fundamental porque si decimos, bueno, yo soy Mónica y Mónica es así, o sea, determinadas características que de verdad estoy cansada de esas características que tengo. Y voy a la presencia del Señor. De verdad, si yo permito que Dios actúe en mi vida y me haga nueva criatura, quiere decir que seré diferente a como era. Y sin mayor esfuerzo. ¿Por qué? Porque es el Espíritu de Dios quien va a estar en mí y hace que yo nazca de nuevo. Si yo nazco de nuevo, entonces quiere decir que todo eso viejo quedó atrás, ya no es parte de mí, ya no funciona porque nací de nuevo. Como nací de nuevo, tengo la oportunidad de aprender las cosas de otra manera. Y la única forma es, si el Espíritu de Dios está conmigo, Él querrá que yo aprenda las cosas al estilo de Dios. Entonces no tendré que hacer mayor esfuerzo para hacer las cosas correctamente. Por eso hay que pedirle al Señor ese nuevo nacimiento. Por eso hay que dejar que sea el Señor el que nos inunde. Cuando yo realmente estoy inundada del Espíritu de amor, pues es eso, espíritu de amor. Y como tengo amor, haré las cosas porque me nacen hacerlas. No tendré esfuerzos para luchar, para hacer las cosas. No, y querré hacerlo y tendré nuevas ideas y tendré ideas creativas y querré hacer otras cosas mejores. O sea, todo el tiempo tratando de superarme. ¿Por qué? Porque es el espíritu de amor en mí. Si yo estoy haciendo lo que plantea aquí Rafa en esa campana de gallos, llego acá y empiezo a bajar, quiere decir que en mí no está el amor de Dios. Aquí hasta ese momento sigo trabajando en mis fuerzas, no en el Espíritu de Dios. Y acordémonos que las cosas del Señor se trabajan es en el Espíritu de Dios, no en mis fuerzas. No es con muchos carros, no es con armas, no es con caballos, no es con nada de eso. Es en el Espíritu de Dios que voy a vencer. Entonces, si yo estoy en la obra del Señor, pidamos esa presencia al Señor para que de mí solo salga el amor de alguien que, o sea, el amor por alguien que me ha amado tanto, que ha entregado todo por mí. Y solo por, retribuirle ese amor, yo quiero hacer las cosas y cada vez hacerlas mejores. Las haré con gusto, las haré con placer. ¿Por qué? Porque el amor de Dios está en mí y yo quiero darle lo mejor. Por eso cuando María, la hermana de Lázaro, después de que el Señor resucita a Lázaro, ¿ella qué le queda para darle sino su mayor tesoro? ¿Cuál era su mayor tesoro? Ese frasco de perfume de alabastro. Y a ella no le importó nada sino darle todo. Solamente su mayor tesoro era eso. Y se lo echó encima.
Porque, porque ella lo hizo con el amor, no le importó que fueran los ahorros de toda su vida, porque al parecer eso era tremendamente costoso. Pero a ella no le importó, era su tesoro y se lo dio completo. ¿Por qué? Porque sentía tanto amor por el Señor, por lo que él había hecho por ella. Fue entregarle a su hermana. ¿Y qué más podía hacer? Aparte de haberla sacado de la vida que llevaba y demás. Ella lo único que sentía era darle todo lo mejor. Y cuando yo tengo el amor del Señor acá y tengo gratitud, querré hacer las cosas con amor, con empuje, con valentía, con dinamismo, con motivación. No me sentiré cansado, no me sentiré agotado, sino que al contrario, veo que está fallando algo, inmediatamente empiezo a generar algo diferente. ¿Pero por qué? Porque el amor de Dios está en mí. De resto, ay no, ay, es que ese Rafa molesta mucho, ay no, es que tal cosa, y empiezo a decaer. Eso no es amor de Dios. Eso es trabajar en mis fuerzas. Cuando trabajo en mis fuerzas me canso. Cuando trabajo en mis fuerzas lo hago simplemente porque cumplo, no porque estoy realmente enamorado de aquel que me ha amado a mí desde siempre. Esa es una realidad. Claro, mi amor, y ahora yo quisiera que tomáramos estos últimos minuticos para que yo sugerirles cómo mantenernos como esos triunfadores, cómo mantenernos. De pronto hemos caído, pero vuelve a ser lo mismo. Por ejemplo, hay personas que han hecho nuestros seminarios, lo han hecho 2 o 3 veces, porque dice, algo me faltó, quiero volverlo a hacer. Ese querer volverlo a hacer, como es de valientes. Entonces te invito, en nuestros grupos de YouTube, vas a encontrar varios elementos muy bonitos, como ese seminario de vida en el espíritu, que vale la pena que lo hagas. Son 9, 10 o 12 días, como tú lo quieras hacer, pero que tiene un crecimiento espiritual no te imaginas. Inclusive lo que más se recomienda a las personas que lo han hecho es el seminario de identidad que tenemos en nuestra comunidad. Es un seminario con una secuencia lógica que el Señor nos inspiró a hacerlo, que tiene 3 momentos cruciales, que uno es de identidad, el otro es de liberación desde las sanidades emocionales y el tercer módulo es de restauración. Entonces te invito a que lo hagas. Perfectamente nos puedes contactar a través de las redes sociales, Rafael Aníbal Cortés o Misioneros Católicos del Perdón y Reconciliación, nos puedes encontrar fácilmente y allí nosotros te damos herramientas. Vuelve a retomar, por ejemplo, tenemos un seminario si estás pasando situaciones muy fuertes con tu familia que se llama SOS Matrimonios y te pueden ayudar muchísimo. Las consagraciones tan lindas, de que tenemos una consagración muy linda al vientre materno de nuestra Madre María, o de igual manera también todo lo que hacen de la consagración de los 33 días de María Montfort, sí, que es súper linda. O sea, son preciosos. La Fundación RUA, la que tú has de una u otra forma hecho algunas actividades con ellos. O sea, retoma en este momento, porque hoy el Señor te está diciendo, no te vayas de mi lado, necesito que tú vengas a mí. No es fácil, pero vale la pena, porque es el verdadero camino, la verdadera batalla, la verdadera lucha. Entonces retoma nuevamente, porque el Señor te está llamando con esto. Tú caíste, tal vez este mensaje es para ti, o si tú estás arriba, hazle más fuerte, mantente más fuerte. Pero si tú caíste o sientes que estás en decaída, pues retoma otra vez la presencia de Dios, porque alguna cosa estás cometiendo que no está bien. Algo te está alejando que no está bien. Las telenovelas, la música, los comentarios, las charlas que son más del mundo, el trabajo, el dinero, algo te está alejando. Como bien decía mi esposa en estos días, uno de los audios que se los recomiendo que lo escuchen, esas pequeñas zorras en la familia, se llama así el audio, es muy bonito, lo encuentras en YouTube, las pequeñas zorras en la familia. ¿Por qué? Porque son esas pequeñas indiscreciones que fácilmente nos hacen caer, son esas pequeñas indiscreciones. Entonces, mantente, porque tú eres ese hijo amado de Dios, eres esa princesa preciosa de Papito Dios. Mantente en la línea que tú, al mundo al cual tú perteneces. Tú no perteneces a este mundo, no lo perteneces. Tú perteneces al reino del celestial. Tu Padre es Dios y tú eres de los ejércitos. Ese es tu apellido. Eso dice la palabra y asúmela en tu corazón. Entonces empieza no a caer en esa mediocridad del demonio, que Dios lo reprenda, no a caer en ese mundo, donde están los perdedores, porque el mal es un perdedor y él te quiere llegar a que tú asumas esa actitud, y no lo eres, porque tú eres un hijo de Dios amado y precioso. ¿Qué te parece, mi amor?
Espectacular, Rafa. Espectacular y bueno, esperar que la gente realmente llegue ese mensaje a su corazón. Esa es la idea, porque la verdad el camino del Señor es hermoso y vale la pena vivirlo. Más que cualquier cosa, vale la pena vivir el camino de Dios. Claro que sí. Entonces, te pido que realmente asumas una actitud diferente en tu vida. No dejes estas palabras vacías en tu corazón porque simplemente, oh, qué predicación tan bonita, ya. ¿Sí? No, es que habla muy bonito. ¿Y qué? Pero si no llega a tu corazón y no asumes una actitud diferente, pues vas a estar siempre patinando, patinando y patinando. Asume una actitud. Hoy, ¿qué te dijo el Señor? Hoy, ¿de qué te habló el Señor? Hoy estás simplemente repitiendo y repitiendo modelos y haciendo lo mismo que siempre haces. Hoy simplemente rezandería por rezandería, camandulería, como le decimos aquí en nuestro país, porque al rosario le decimos camándula, o sea, al objeto le decimos camándula, porque el rosario es lo que se hace, ¿sí? Entonces nos volvemos camanduleros, aburridos, simplemente ahí rezando todos los antiguos días, pero ¿qué actitud estás asumiendo en tu vida? O sea, que si tú eres creyente, que se te note. Bueno, un fuerte abrazo, Dios me los bendiga y nos vemos pues en otro momento. Dios los bendiga.